Bueno, hasta ahora habíamos visto lo que son las funciones lógicas, habíamos visto primero una parte de sistemas de numeración, lo que son las funciones lógicas, habíamos visto que podíamos ponerlas como un circuito, ¿no? Haciendo lo que llamamos un circuito de puertas lógicas, habíamos visto que lo podíamos poner en una expresión algebraica, que podíamos expresarlo también en tecnología de contactos, es decir, los contactos, según como yo los conectase entre ellos, tenían la misma lógica detrás, podían responder a las mismas ecuaciones. Y habíamos visto el último día cómo obtener a partir de la tabla de verdad una función o cómo a partir de una función obtener la tabla de verdad, ¿no? La tabla de verdad, recordar que eran todas las soluciones de la función donde queda definida completamente, 100%. En este caso, recordando también como tenemos solo dos variables, tenemos solo dos valores para cualquier variable, el número de combinaciones siempre es finito. Si tengo una variable van a ser 2, si tengo dos variables van a ser 4, siempre 2 elevado al número de variables, no es el número de combinaciones que tengo. Hoy el último paso va a ser simplificar. ¿Cómo podemos tener una tabla de verdad y obtener una función que realmente sea simplificada? Puesto que vimos el último día cómo yo tenía, por ejemplo, expresiones de este tipo. Si yo tengo, por ejemplo, esto de aquí, una función que sea a por b más c, de ahí veíamos que podíamos sacar un montón de valores, ¿no? Mientras menos variables tuviese, más valores en la tabla de verdad. De hecho, en esta de aquí, esto va a ser cierto cuando la c valga 1, y esta de aquí va a ser cierto cuando la a valga 1 y la b valga 1, ¿no? Cuando se den esas dos condiciones. ¿Vale? Con eso sacaba un montón de valores en la tabla de verdad. Por recordarlo rápidamente también. Son 3 variables, tengo 8 valores. Cubrimos la tabla en un momento y recordamos lo que vimos el último día. Vale. ¿Cuáles son los unos y los ceros de esa función? De mano me está diciendo, si me pone aquí c, cuando la c vale 1, ¿no? Que sería en todas las posiciones donde tenga un 1 en la columna menos significativa tengo que poner un 1. Tengo que poner un 1 aquí, tengo que poner un 1 ahí, ahí y ahí, donde la c vale 1. Este término de aquí me está dando ya 4 unos en la tabla. ¿Por qué? Porque le faltan dos variables. A medida que el término es más pequeño, representa más combinaciones porque no aparecen los valores de las otras variables. Es decir, me da igual, o se cumple tanto para el valor 0 para el valor 1 de las otras variables. Este primero de aquí me da alguno menos. Esto es donde la a vale 1 y la b vale 1. Eso se cumple aquí y aquí. ¿Vale? El último ya lo tenía representado. Aquí simplemente añadiría un valor en esta posición de aquí. Esa es la función. Si cubro las posiciones que me quedan con ceros, ya tengo ahí la función. Solo tengo 3 ceros y el resto son unos. ¿Vale? Bueno, vamos a ver hoy cómo puedo hacer yo el paso contrario. Cómo puedo pasar de aquí a ahí, obteniendo ya una función que me da a mí la seguridad de que es la más simple posible. Porque si yo quiero construirlo con puertas lógicas o con contactos, me interesa tener los menos contactos posibles, ¿no? No lo voy a hacer, pero ¿qué pasa si yo tenía la tabla de verdad y empiezo a sacar los valores con los min términos? Que tengo 1, tengo 2, tengo 3, tengo 4 y tengo 5 min términos. Ahí lo que voy a tener va a ser una puerta OR con 5 entradas, o si no tengo de 5 entradas tendré que poner 2 puertas OR encadenadas y tengo que meter en cada una puerta AND de 3 entradas y las negaciones correspondientes. Me va a quedar un circuito grande. Mientras que fijaros que esa misma función yo aquí la tengo representada de una manera mucho más compacta. Esto simplemente con una puerta OR y una puerta AND lo tengo ya solucionado. Este no tiene mayor dificultad. Aquí meto la C, aquí meto la A y la B y ya está. ¿Qué diferencia, no? Bueno, lo que vamos a buscar va a ser eso. Un circuito que sea pequeñito, lo más reducido posible. Bueno, aquí el proceso que tenéis en la presentación es bastante largo porque nos va desde lo muy básico. Vamos a intentar pasarlo rápido, pero entendiéndolo. Bueno, aquí nos recuerda todo lo que hemos estado haciendo, que era lo que os estaba diciendo ahora. Vale. Hemos visto cómo obtener la tabla de verdad a partir de una expresión.
Hemos visto cómo tener la expresión a partir de la tabla de verdad, que el inconveniente es que me sale muy grande. La simplificación de las funciones se realiza aplicando leyes y propiedades del álgebra de Boole. Yo podría coger esa expresión con min términos, la forma canónica, y empezar a operar con esas propiedades que vimos. Se puede hacer en algunos sitios cuando dan cursos de electrónica digital tienen la mala costumbre de hacerte un montón de ejercicios donde tienes que simplificar a partir de esas condiciones o propiedades que tiene el álgebra de Boole. Y es un lío porque por muy bien que lo hagas es muy fácil equivocarse. Llega un momento que alguna se te escapa, alguna simplificación siempre se te escapa. Y es muy difícil obtener un resultado bueno rápidamente. Entonces, cuando estamos diseñando algo tecnológico, lo que interesa siempre es la rapidez y sobre todo ser eficaces, tener la seguridad de que está bien hecho. Por eso vamos a utilizar un método gráfico y no nos vamos a perder con temas matemáticos. Lo que os dice aquí, ¿no? La manera más efectiva es simplificar con un método que sea sistemático. Bueno, lo que vamos a hacer va a ser representar en 2 dimensiones la tabla de verdad y lo vamos a llamar mapa de Carnot. ¿Vale? Esa va a ser una representación gráfica de la tabla de verdad. Vamos a ordenar los valores de tal manera que nos permita aplicar una serie de propiedades de manera gráfica en la tabla y obtener directamente de esa tabla una expresión lo más simplificada posible. Para ello nos cuenta aquí, bueno, nos cuenta esto que ya sabemos, que el número de celdas que va a tener va a ser el número 2 elevado al número de variables, lo mismo que en la tabla de verdad, ¿no? Si yo tenía una tabla de verdad con 8 posiciones, voy a tener un mapa de Carnot que va a tener 8 celdas, 8 casillas. Cuando estoy con 4 variables tendré 16 combinaciones, mapa de Carnot de 16 casillas. ¿Vale? Eso no es novedad. Aquí tenéis un ejemplo de un mapa de Carnot, que es lo que tenéis a la derecha. ¿Vale? Eso es un mapa de Carnot. Es la tabla de verdad dibujada con una tabla de doble entrada. ¿Vale? En la horizontal arriba, separando la tabla en columnas, y en la vertical separando la tabla en filas, según los valores de las combinaciones de A y B para la parte de arriba y de C para la vertical. Como jugar a los barcos, ¿no? ¿Dónde vale 1, 1, 1? La A vale 1 y la B vale 1. Aquí, lo vamos a ver ahora con detalle, en toda esta columna, ¿no? ¿Y dónde vale la C1? En toda esta fila. Entonces, donde se cortan la fila y la columna, sería esa celda de ahí, ¿no? Esa es la celda donde la A vale 1, la B vale 1 y la C vale 1, que responde, mejor dicho, a la combinación A1, B1, C1, ¿no? A por B por C, puesto en forma de min término. Bueno, pues esto es lo que vamos a intentar hacer en un primer escalón, que es pasar de la tabla al mapa de Carnot, y luego en el mapa de Carnot el segundo escalón es hacer la simplificación. Vamos a representar cada combinación de valores de las variables diferente por una celda. Si tengo una variable, la representación va a ser un mapa de Carnot que tiene solo 2 celdas, ¿no? Porque la variable puede tomar 2 valores. 2 elevado a 1 es 2, ¿no? Tendré una celda donde la A vale 0 y otra celda donde la A vale 1. Este sería el mapa de Carnot más sencillo que puedo hacer para una sola variable. La zona donde A vale 0 la podemos llamar la zona de no existencia de A, y donde la A vale 1 podemos llamar la zona de existencia de A. Vale, eso es una cuestión de nomenclatura que luego utiliza para explicar ahí alguna cosa. Bueno, puedo referirlo también como el valor 0 de la A, el valor 1. La existencia y la no existencia la puedo mirar al revés si trabajo con la negación, pero bueno, esto nos va a liar. Vale, con 2 variables. Con 2 variables, si tengo una tabla de doble entrada, yo lo que pondré será en la parte de arriba los valores de la variable A, en la vertical los valores de la variable B. Como son 2 y 2, me queda una cuadrícula de 2 por 2, ¿no? De 4 celdas en total. En esta vamos a hacerlo aquí de una manera más sencilla. En este mapa de Carnot, de A y B, que tiene las 4 casillas, aquí pongo la A, aquí pongo la B, 0, 1, 0, 1. Si nos dicen cuál es la zona de existencia de A, la zona de existencia de A, podríamos marcar estas 2 celdas, ¿no? Esas 2 celdas es donde la A vale 1. Si yo os digo, por ejemplo, os pregunto, ¿qué combinación de variables me representa esta casilla de aquí? En esa casilla
la A vale 0, ¿no? Porque está en la columna donde la A vale 0. Y la B vale 1 porque estoy en la fila donde la B vale 1. ¿Vale? Cada una de las celdas me representa una combinación. Si yo tengo, por ejemplo, esta función, es una función ejemplo, ¿eh? Y me dan esta solución, por ejemplo, no sé, vale 1 en estos dos valores. ¿Cómo la represento en el mapa de Carnot? Pues bueno, en donde la A vale 0 y la B vale 1, que es esta que estábamos representando ahora, tengo que poner un 1, ¿no? Aquí pondría un 1. Y donde la A vale 1 y la B vale 1, la A vale 1 ahí y la B vale 1 aquí, es decir, es esta casilla de aquí, ahí tengo que poner otro 1. Esa sería la representación de ese mapa de Carnot, de esa tabla de verdad en el mapa de Carnot, que está a la izquierda. Lo mismo, si me dicen, no sé, la zona de no existencia de B, donde no existe B o donde vale 0, sería toda esta fila de aquí. ¿Vale? Según el valor de cada variable me va determinando una serie de zonas en el mapa de Carnot que cumplen con esa condición, con esa propiedad que yo le estoy poniendo. Y cada una de las posiciones del mapa me representa una combinación, ¿no? Por ejemplo, la primera casilla de arriba a la izquierda sería A igual a 0, B igual a 0. Esta de aquí sería A igual a 1, B igual a 0. Y las dos de abajo, esta ya la habíamos representado, la que me queda sería cuando las dos valen 1, ¿no? A vale 1, B vale 1. ¿Vale? Por eso hay una correspondencia entre el mapa de Carnot y la tabla de verdad, porque tiene el mismo número de posiciones y me representa además las mismas combinaciones. De otra manera, pero me representa las mismas combinaciones. Bueno, aquí os juega con toda la nomenclatura. ¿Vale? Y los mintérminos que se corresponderían con cada celda del mapa de Carnot. ¿Vale? Si yo tengo un 1, por ejemplo, vamos a hacerlo con el ejemplo anterior. En esta que habíamos puesto aquí. Si yo hago los mintérminos de esta función, este 1 de aquí sería A negada por B y este 1 de aquí sería A por B, ¿no? La función, haciendo lo que hacíamos el otro día, sería A negada por B más A por B, ¿no? Trabajando con los unos, mintérminos, suma de productos, me daría esa función. Entonces podríamos decir también en este mapa de Carnot que cada una de las celdas, si tiene un 1, me está dando como resultado un determinado mintérmino, que es lo que os ponía ahí en la otra transparencia. Este de aquí sería A por B, donde las dos valen 1. La celda de arriba sería, donde los dos valen 0, A negada por B negada. La que está arriba a la derecha sería A por B negada. Y esta de aquí abajo que me queda sería A negada por B. ¿Vale? De haber un 1 en esa posición, el mintérmino que me daría como resultado sería esos mintérminos que están representados ahí. ¿Vale? De la misma manera, de un mapa de Carnot, yo si no simplifico, puedo obtener una forma canónica de la función igual que de la tabla de verdad. No deja de ser la tabla de verdad representada de otra manera. ¿Vale? No es ni más ni menos que la tabla de verdad. Se suele hacer si por convenio, si voy a trabajar con los unos, solo pongo los unos, y si voy a trabajar con los ceros, solo pongo los ceros. Por no entafarrarlo mucho, ¿no? Por no ponerle muchas cosas y que visualmente sea más complicado, pues solamente pongo o los unos o los ceros. Ya entiendo que donde no hay nada es el valor contrario. Bueno, os dice ahí que también pues a veces se le pone la combinación numérica que correspondería en binario con la combinación del mintérmino, se pone en la esquina, ¿no? Para poder guiarse. Yo no lo suelo utilizar, pero se puede hacer. Bueno, ¿qué pasa cuando pasemos a 3? Aquí la vamos a hacer ya una pequeña ñapa ahí al mapa de Carnot para que nos sirva para lo que queremos hacer. Lo que os dice ahí, cuidado. Cuando se ponen 3 variables, en las columnas, en vez de seguir el orden de los números en binario, altero el orden de las dos últimas columnas. Fijaros que aquí me ha cambiado, después del 0, 1 vendría el 1, 0 y finalmente el 1, 1 y las ha cambiado de orden esas dos columnas.
¿Eso por qué lo vamos a hacer así? Lo vamos a hacer así porque la propiedad que yo voy a aplicar básicamente en el mapa de Carnot es la ley de absorción. Y la ley de absorción me decía algo así como que cuando tengo dos términos que se diferencian solo en el valor de una de las variables, yo puedo eliminar uno de ellos y elimino su variable, ¿no? Decíamos algo como esto, habíamos puesto un ejemplo, bueno, por ejemplo este de aquí, hacemos uno sobre la marcha. Yo tengo una suma de productos y aquí la única diferencia que hay entre esos dos términos es la variable A, ¿no? Que en uno está afirmada y en otro está negada. Pues la ley de absorción me dice que yo puedo reducir esto a un único término donde pongo las variables que se repiten y la variable distinta la elimino. La A me la cargo. ¿Vale? Eso es la ley de absorción. Es una de las propiedades que yo aplicaría si voy simplificando a partir de la expresión algebraica. Esto venía o tiene su justificación en el tema de cuando sacábamos factor común, ¿no? Yo esto lo puedo ver en dos pasos como si saco factor común al b negado por c, me queda esto, ¿no? Esto es igual a 1 multiplicado b negada por c, ¿no? Una variable sumada a su negada es igual a 1 porque una de las dos vale 1, ¿no? Con lo cual la suma, cuando una de las variables es 1, siempre el resultado es 1. Esto sería igual a b negada por c. Esa sería la demostración de que eso es cierto. Bueno, la ley de absorción ya me permite hacerlo directamente. Me dice que cuando se diferencia en solo una de las variables, cárgate esa variable y está. Vale. Incluso si no apareciese la A en uno de ellos, también valdría. Porque sería A más 1, ¿no? Esto también sería cierto. También podemos ver la ley de absorción así. A por B negada por C más B negada por C. Se simplifica exactamente igual. Esto me quedaría A más 1 por B negada por C. Por la misma razón, si una de las variables vale 1 en esa suma lógica, el resultado es 1, ¿no? Esto es igual a B negada por C. Vale. Eso es la ley de absorción, eso es lo que vamos a utilizar. Lo que pasa es que lo vamos a utilizar gráficamente. Entonces, para poder asegurarme de que en el mapa de Carnot se cumple esa propiedad, lo que voy a hacer es que todas las celdas sean adyacentes de las que tienen encima, debajo, a la izquierda o a la derecha. De esa manera yo voy a poder hacer grupos entre las celdas que estén juntas y tengan un 1 y me va a permitir aplicar esa ley de absorción, que luego veremos exactamente cómo se hace. Vale, pero la razón es esa. Entonces lo que hago en el de 3, simplemente con alterar el orden de las dos últimas columnas, ya voy a cumplir con esa propiedad. Yo puedo mirar en este mapa de Carnot cualquier dos celdas que estén arriba o debajo, a izquierda o a derecha, y se va a cumplir con eso. Por ejemplo, miramos estas dos. ¿Cuál es la combinación de la primera? De la que está a la izquierda la combinación sería 0, 0, 0. ¿Vale? Para la que está aquí sería 0, 1, 0. Lo doy en el orden ABC, ¿eh? Esto sería la A, la B y la C. ¿En qué se diferencian? Solamente en la B, ¿no? La B para esta vale 1 y aquí la B vale 0. Eso quiere decir que son adyacentes. Cogemos, por ejemplo, dos del medio, donde cambiamos el orden, ¿no? Esta de aquí con esta de aquí. Esta de aquí, su combinación es 0, 1, la A y la B, y la C vale 1, ¿no? Y para esta de aquí, la combinación es 1, 1, la A vale 1, la B vale 1 y la C vale 1. Y nuevamente se cumple. Fijaros que la única diferencia en este caso es la variable A. La A vale 0 para la celda que tiene el número 3, la de la izquierda, y la A vale 1 para la celda número 7, que es la que está a su derecha. Entonces, por ejemplo, damos la C, pone, digamos, el último número es la C. Sí, el orden es ABC, en el orden de las variables. Tal cual está en el orden alfabético. Entonces, por ejemplo, aplico ABC. El número en medio. ¿Cuál de las celdas? La 2. La 2 sería la A vale 0, la B vale 1, ¿no? Que es esta combinación de aquí. A0, B1 y la C vale 0. Por tanto, sería A0, B1, C0, 0, 1, 0. Es la combinación de esa... Igual que en el mapa de Carnot están ABC en orden, aquí lo hacemos en orden también. Luego ya veremos que no pasa nada por cambiarles el nombre, pero bueno, si lo hago en el mismo orden, siempre mejor.
Bueno, fijaros que si yo no hubiese hecho este cambio de columna aquí ya no se cumpliría, ¿no? Este de aquí, si yo no hubiese hecho el cambio, si no hubiese el cambio, esta posición sería 1, 0, 1. Y ya habría diferencia en la primera variable, pero habría diferencia también en la segunda variable. ¿Vale? Por lo tanto, ya no se cumpliría esa condición. Por eso he cambiado el orden de las columnas, para que eso sea posible. Esto se va a cumplir también siempre entre las celdas que están en los extremos del mapa de Karnaugh en la misma fila. Por ejemplo, esta de aquí va a ser adyacente de esta de aquí. Y esta de aquí abajo va a ser adyacente de la que está a su derecha en el mapa de Karnaugh. Es decir, la 0 es adyacente de la 4 y la 1 es adyacente de la 5. ¿Vale? Eso es otra característica, que es adyacente también en los laterales. La columna de la izquierda con la columna de la derecha, los que están a la misma altura. Bueno, mucha información, ¿no? Por un momento. Recapitulando, hemos representado la tabla de verdad en una tabla de doble entrada, por arriba y por la izquierda. Si tengo una tabla de verdad con 8 combinaciones, un mapa de Karnaugh con 8 celdas, que sería el caso de este ejemplo, ¿no? Si tiene 16, va a ser de 16. Hemos visto con 4 combinaciones, solamente 2 variables, y me da una cuadrícula con 4 celdas. Cada celda me representa una de esas posiciones o de esas filas de la tabla de verdad, con su combinación correspondiente, y ahora cuando pasamos a 3 variables, lo que hemos hecho es que hemos alterado el orden de las 2 columnas de la derecha, para cumplir con una propiedad que es la adyacencia lógica. Es decir, yo quiero que cada celda sea adyacente de la que tiene a su derecha, a su izquierda, arriba o abajo. ¿Vale? Y eso lo consigo con 3 variables haciendo ese cambio. Bueno, el paso de la tabla de verdad al mapa de Karnaugh, pues lo hicimos antes con 2. Yo iría cogiendo cada una de las combinaciones donde la función vale 1 y pondría un 1 en el mapa de Karnaugh. Lo puedo hacer con los unos o lo puedo hacer con los ceros. Según vaya a trabajar para obtener una suma de productos, si lo hago con los unos, o un producto de sumas, si lo hago con los ceros. ¿Vale? Es coherente con lo que vimos la semana pasada. Es el mismo proceso. Lo que sí os recuerdo es que solamente vamos a representar o los unos o los ceros para hacerlo más sencillo. Lo que vimos de los min términos se sigue cumpliendo exactamente igual. Yo con un mapa de Karnaugh podría obtener exactamente igual que con la tabla de verdad una forma canónica de la función. Pero bueno, no es lo que buscamos porque no es lo más útil, pero podría hacerlo. ¿Vale? Exactamente igual que con la tabla de verdad. Lo mismo que decía antes, si pensamos en un momento en lo de las zonas de existencia y no existencia, para 3 variables tendríamos todas esas zonas, ¿no? Interesantes. La zona de existencia de A, la mitad de la derecha de la tabla; la zona de existencia de B, las 2 columnas del medio; la zona de existencia de C, la fila de abajo. Lo que está haciendo es la zona de la tabla donde la A vale 1, esto sería donde A es igual a 1, esto sería donde B es igual a 1 y donde C es igual a 1, ¿no? Y lo mismo hace con la existencia de A negada o la no existencia de A, que sería donde A vale 0, que sería la otra mitad opuesta de la tabla, donde la B vale 0, que como no puede ser de otra manera es la parte opuesta de la tabla, y donde la C vale 0, que es la primera fila, que es la otra mitad de la tabla distinta cuando C vale 1. Esto nos va a ser útil recordarlo un poco para hacer los grupos, nos puede orientar. Bueno, y esto vuelve a lo mismo, la presentación es bastante reiterativa. Si yo, por ejemplo, tengo una combinación como esta de aquí, esta que os pone aquí, A por B por C negada, yo puedo verla como la intersección entre la zona de existencia de A, la zona de existencia de B y la zona de no existencia de C, o de existencia de C negada. Es decir, la zona donde A vale 1, B vale 1 y C vale 0, ¿no? Si yo hago una intersección ahí de esas 3 zonas, me da como resultado esta casilla de aquí, que es la casilla que tiene como correspondencia ese min término. Es otra manera de ver lo mismo que vimos la semana pasada.
es la única zona que tienen en común esas tres zonas de existencia de las variables en el mapa de Carnot. La zona de existencia de A, la zona de existencia de B y la zona de no existencia de C. Es decir, donde A vale 1, donde B vale 1 y donde C vale 0. ¿Qué casilla cumple con esas tres condiciones? Solo hay una, que es esa de ahí. ¿Vale? La casilla 1, 1, 0. Que fijaros si se corresponde con esta combinación. A1, B1, C0. ¿Vale? Estamos dando vueltas a lo mismo de la semana pasada. Visto de otra manera, en dos dimensiones, pero es lo mismo. Si tengo una función AND, quiere decir que esas tres condiciones se tienen que cumplir simultáneamente. Por eso me hace la intersección. ¿Vale? Por eso me hace la intersección. Si fuese una función OR, sería la unión. Sería sumar las zonas. Pero aquí es intersección porque se tienen que dar a la vez las tres. Las tres tienen que ser 1, ¿no? Para que el resultado sea 1. ¿Os suena eso de la semana pasada? Bueno, para pasar una función al mapa de Carnot, imaginaos que parto de una función. En vez de partir de la tabla de verdad, parto de una función. El proceso viene a ser el que vimos la semana pasada desde la tabla de verdad, es el mismo. Lo que pasa es que aquí lo plantea desde el punto de vista de las zonas de existencia y de no existencia. El primer término, que es este de aquí, es el que hace aquí. Eso sería la zona de existencia de A, intersección con la zona de existencia de B, que me va a dar las dos casillas que hay en la columna 1, 1, que están sombreadas ahí en amarillo. Esta es la zona de intersección de esas dos zonas. ¿Vale? Donde la A vale 1 y la B vale 1, ¿no? Que también, visto de otra manera, si la columna tiene el encabezado 1, 1, la columna donde esas dos variables valen 1 sería esa de ahí. El segundo término, este de aquí, A negada por B por C negada. Será la zona donde la A vale 0, la B vale 1 y la C vale 0. Os dibuja ahí las tres zonas, en verde la de A0, en esa especie de marrón o rosa donde B vale 1 y la fila de arriba que es donde C vale 0. La intersección de las tres zonas, en este caso me da una única casilla que sería la 0, 1, 0, que corresponde con la combinación, ¿no? Que habíamos visto la semana pasada. Esto era la combinación 0, 1, 0, porque cuando yo negaba los ceros me quedaban unos y el resultado me daba 1, ¿no? Lo mismo para la tercera. Cuando tengo tres variables es una única celda porque es un único 1 en la tabla, ¿no? Una única combinación. Cuando tengo menos variables, pues cada vez me da zonas más grandes. Si tengo dos variables, me da dos casillas. Si tengo una variable, me da la mitad de la tabla, me dan 4 casillas. Representando los unos que saco de esas combinaciones en las zonas de intersección de cada término, lo que me da es eso de ahí. Vale. Lo mismo que vimos la semana pasada, nuevamente visto de otra forma, como las zonas de existencia y no existencia. Vamos a poner otro ejemplo rápidamente, para que tengáis otra, y así lo volvemos a pensar en un momento rápidamente. Vamos a poner una función aquí, la que sea. Por ejemplo, esa de ahí. ¿Qué uno saco para el mapa de Carnot de aquí? Bueno, puedo verlo como la intersección, si lo vemos con el tema de las zonas de intersección. La intersección donde A vale 1, ¿dónde vale 1? En toda esta zona del mapa de Carnot, ¿no? En todas esas casillas, la A vale 1. ¿Por qué? Porque aquí tengo la A1 y la A1. Toda esa mitad de la tabla la A vale 1. Intersección donde la C vale 0, ¿no? Donde no existe C. ¿Dónde vale la C 0? Bueno, no dibujé aquí la C sería estas dos combinaciones de la vertical, sería toda esta fila de aquí, ¿no?
Vale. ¿Dónde está la intersección? La intersección sería estas dos celdas de arriba de la derecha, es decir, tengo que poner un 1 aquí y tengo que poner un 1 ahí. Esos serían los que saco del primer término. Ahora el segundo. A negada, B y C, es decir, donde la A vale 0, que sería toda esta parte de aquí de la tabla, la contraria a la de antes, donde la B vale 1, la B vale 1 en las dos columnas del medio, ¿no? Toda esta parte de aquí. Y además la C tiene que valer 1. La C vale 1 en toda la fila de abajo. Es decir, la intersección de esas tres zonas es una única combinación, que sería un 1 ahí. No solo es esa celda. En la izquierda tengo la intersección del azul con la amarilla, en la derecha de la rosa con la amarilla y en la de arriba de la rosa con la azul, pero en la única donde se intersectan las tres es en esa combinación de ahí. Como tengo tres variables, si en la expresión tengo las tres, va a ser una única combinación, es un min término al final. Y los unos de la tabla me quedarían esos de ahí. Ya está pasado los unos a la tabla. ¿Vale? Lo que estoy analizando es esta combinación en concreto. Esta combinación va a ser 1 ¿cuándo? Cuando la A vale 0, cuando la B vale 1 y cuando la C vale 1. ¿Vale? Lo que habíamos visto la semana pasada con los min términos. Esto es una función AND. Si la variable está negada, tiene que ser cuando vale 0 para que al negar sea 1 y el producto sean tres unos. Entonces, ¿dónde vale la A0? La vale 0 en esta columna 0, 0 y en la columna 0, 1, ¿no? Porque estas son las combinaciones de A y B en orden. La primera variable es la A, la segunda variable es la B. Es decir, toda esta parte de aquí de la tabla, la A vale 0. Según lo que me da la función, bueno, tiene que además la B valer 1. ¿Dónde vale 1 la B? La B vale 1 aquí y en esta combinación también, ¿no? Donde la segunda variable de los encabezados es 1, porque están en orden A por B. Entonces tendría esta parte de aquí. Toda esa parte de la tabla es donde B vale 1. Y además tiene que darse a la vez que la C vale 1. ¿Dónde vale la C1? Bueno, como es un encabezado de filas fácil en toda esa fila, pues marcaría toda la fila. De esas tres zonas que he puesto con color azul, rosa, amarillo, ¿dónde se unen las tres? ¿Dónde hay una intersección de las tres? ¿Cuál de sus celdas pertenece a las tres zonas? Únicamente esta de aquí, donde yo había dibujado el 1. Es esta posición de aquí, no hay más. Esta es la única que es intersección de las tres. Que, por otra parte, prueba lo que habíamos visto la semana pasada. Cuando tengo un min término, solo me da un 1 en la tabla de verdad. O un 1 de la tabla de verdad lo puedo representar por un min término, es decir, un término producto donde aparecen todas las variables. De las taquillas que hay en el almacén, pues hace falta una broca. Creo que tenía desfasado brocas. ¿Con quién estás? Informática. Bueno, que vuelvan a su sitio. Que vuelvan porque lo que sale de ahí luego hay problema. Así que lo que salga, que vuelva a entrar luego. Bueno, pues eso es... Realmente es el mismo proceso que hicimos al final de la última clase cuando estábamos pasando unos de una tabla de verdad, o de una función, mejor dicho, a la tabla de verdad. Vale, lo que pasa es que aquí lo podemos ver con el tema de las zonas de existencia de una manera un poco más gráfica. No sé si respondí a tu pregunta, Álvaro. Quizás no. Joder, pero es que si lo que consigo entender es porque si A tiene que valer 0, ¿por qué también a la primera C? Porque la expresión tiene las tres variables. Pero Esta parte de la expresión tiene las tres variables. Tienen que darse las tres condiciones a la vez, porque es un producto. En un producto, para que la salida sea 1, una AND, las tres entradas tienen que ser 1.
La AND siempre implica condiciones que tienen que darse a la vez y la OR son condiciones alternativas, que basta con que se dé una para que la salida sea verdadera, ¿no? O sea 1. En este caso, si me ponen una expresión que tiene 3 variables, tengo que tener los 3 valores a la vez, porque están multiplicados. La A tiene que ser 0, porque está negada, la B tiene que ser 1, porque está multiplicando y además está afirmada, por lo tanto va a ser 1, y la C exactamente lo mismo. Tienen que darse las 3 a la vez. Mientras que en la expresión anterior solo tengo 2 variables. Aquí, como solo tengo 2, pues no necesito más que analizar esas 2. Me basta con que la A sea 1 y la C sea 0. Por eso me da 2 casillas, porque al tener menos variables, me representa más posiciones de la tabla de verdad. ¿Vale? No sé ya cómo contártelo. Pero vuelvo a repetir lo que repetí al final de la última clase. Lo que hay que tener muy claro es esto. Esto es lo que tengo que saberme como el Padre Nuestro. Si tengo una función AND, esto es 0 en todas las posiciones salvo en esta. Es decir, tengo que tener muy claro que en una AND el resultado es 1 solamente cuando las 2 entradas son 1. De la misma manera que tengo que tener muy claro... Nada, las noticias aquí, cortesía de Microsoft. Esto, si no lo tengo claro, todo lo que os diga es chino. Con perdón para los chinos. Esto lo tengo que tener clarísimo, si no... La OR solo es 0 cuando las 2 entradas son 0. La AND solo es 1 cuando las 2 entradas son 1. ¿Vale? Aquí, si tengo una función AND con 3 variables, se tiene que dar la condición a la vez para las 3 variables. La única zona de la tabla donde se cumple esa condición, el valor 0 de la variable A, el valor 1 de la variable B y el valor 1 de la variable C, es esta casilla que habíamos marcado aquí, que era esta. Es la única que me cumple con esa condición. Mientras que para la primera condición me daba toda esta zona. Pensar en la AND y en la OR, que es la clave de todo. Lo complicamos todavía un poco más. ¿Qué pasa si tengo 4 variables? Bueno, pasa lo mismo que pasaba con 3. Lo que pasa es que ahora el cambio de orden de las columnas lo tengo que hacer también en un cambio de orden de filas con la variable C y la variable D. Fijaros que aquí lo que ha hecho es cambiar el orden de esas 2 filas. Después de la 0,1 en el orden lógico vendría la 1,0, pero altera el orden con la 1,1. Esto sería equivalente a esa tabla de verdad de 16 filas, que es cuando tenemos 4 variables. El número que le está dando en decimal es el que corresponde con pasar el número binario de la combinación a decimal. Por ejemplo, en esta parte de aquí, esta parte, su combinación sería, como las hacemos en orden, A, B, C, D, sería 1, 0, 0, 0. ¿Vale? Esto en binario, si lo traduzco a decimal, es un 8 en decimal. ¿Vale? Porque esto es el peso, acordaros, el 1, el 2, el 4 y el 8. Lo pone simplemente como referencia, es otra manera de representar la combinación en números decimales. Yo esa notación no la utilizo, pero la podéis ver por ahí. Es simplemente para decir 1, 0, 0, 0 de una manera más compacta, pues da el número que equivale en decimal. Pero no tiene más sentido. ¿Qué es? Lo pone para eso, no para otra cosa. Claro, cuando explicamos al principio del tema de los números en binario, era para poder resolver estas cosas. No era por capricho. Todo lo que hemos estado viendo lo vamos a ir utilizando más o menos. Va a ser de esto, sí. Del examen ya hablaremos. Bueno, tengo el mapa de Carnot de 4 variables. ¿Puedo hacer todo lo mismo que hacía antes?
¿vale? Tengo una tabla de verdad, la paso ahí, tengo una función, la paso ahí, lo mismo de antes. ¿Qué pasa con 5 variables? Venga, no os vayáis, que estamos aquí todos. Venga. Atender a esto. 5 variables. No vamos a trabajar con 5 variables, pero si lo hiciésemos sería algo así. Tengo 2 mapas de Carnot de 4, en uno donde la A vale 0 y en otro donde la A vale 1. ¿Vale? Si yo tengo, por ejemplo, imaginaos que tengo esta combinación en una función. ¿Qué posición de todo ese mapa de Carnot es? Vale, donde la A vale 1, la B vale 1, la C vale 0, la D vale 1 y la E vale 1. Bueno, vamos a buscar. La A vale 1. Está en este, ¿no? Para el de la izquierda ya ni miro, porque en el de la izquierda para todas sus casillas la A vale 0. Por tanto va a estar en el de la derecha. Dentro del de la derecha, donde la B vale 1 y la C vale 0. Ahora la B y la C son los encabezados de la columna. La B vale 1 y la C vale 0 en esta columna de aquí. Donde la D vale 1 y la E vale 1. La D y la E son las filas, ¿no? Esta referencia que tengo aquí, que son las filas. ¿Dónde valen 1 las dos? En esta fila de aquí. ¿Dónde tengo la intersección de la fila y la columna? En esta casilla. El 1 estaría aquí. ¿Vale? El min término que se corresponde con ese mapa de Carnot estaría en la casilla que numera ahí como 27. 27 porque este número binario es igual a 27 en decimal. Eso es simplemente para tener una referencia ahí en la casilla. ¿Vale? Bueno, el de 5, como curiosidad lo hemos puesto porque ya os digo que no lo vamos a manejar. Ahí en los apuntes tenéis para hacer ejercicios con 5, pero no nos merece la pena. Bueno, el tema de la simplificación. A estas alturas ya, lo que tenemos que saber hacer es tener una función o una tabla de verdad y poner los unos en el mapa de Carnot. ¿Vale? Es lo que tenemos que saber hacer en este momento. Ahora, ¿cómo simplificamos? Una vez que tengo yo el mapa de Carnot y tengo los unos puestos, ¿cómo hago la parte de la simplificación? Bueno, pues vamos a ver una serie de pasos para poder entenderlo. Bueno, lo que queremos hacer es obtener la función de un mapa de Carnot, que va a ser un procedimiento, nos dice, inverso al de la realización del mapa. Si yo estaba poniendo unos, ahora lo que voy a hacer es coger esos unos y obtener la función, ¿no? Lo contrario de lo que estábamos haciendo ahora. Un término de la función coloca 1 o más unos en el mapa de Carnot. Tomar esos unos agrupándolos de la forma adecuada nos permite obtener los términos de la función. Utilizaremos los mapas de Carnot para obtener una función mínima en forma suma de productos, pero se puede hacer exactamente igual para obtener producto de sumas. El proceso sería con los ceros, pero sería lo mismo. Una función simplificada o la función mínima que nos dicéis significa que no existe otra expresión equivalente que incluya menos productos. Puede haber otra igual de mínima, pero no una más pequeña que incluya menos productos. No hay otra expresión equivalente que conste con el mismo número de productos, pero con un menor número de literales o de variables en cada una. Es decir, voy a tener el menor número de productos posible con el menor número de variables en cada una. Eso es una función mínima. Y además voy a tener la seguridad de que eso es así. Puedo obtener, vamos a ver, en algunos casos, funciones equivalentes que sean exactamente igual de mínimas. Y me valen exactamente igual. Pero que sean más pequeñas, si es la mínima, no puede ser. Esa sería, digamos, la más simple, la más sencilla. ¿Vale? Tener en cuenta que puede haber más de una solución. Pero bueno, nos bastará, en buena lógica, con llegar a una. Con tener una expresión para yo representar en puertas o en contactos es suficiente.
Vamos a aprovechar la propiedad de la adyacencia lógica. Yo ya coloqué el mapa de Carnot, las filas y las columnas, de tal manera que se cumple con esa propiedad. En un mapa de 4 no nos paramos a verlo, pero podríamos ver que se cumple también de la siguiente manera. Vamos a pensarlo un momento antes de continuar con el proceso. Por ejemplo, esta de aquí es adyacente de esta de aquí. Vale, al alterar lo mismo que habíamos hecho en el análisis de 3 con las columnas, lo puedo hacer con las filas. ¿Qué combinación tiene la que lleva el número 13? Es 1, 1, 0, 1. Y la que tiene el número 15, 1, 1, 1, 1. ¿Diferencia que hay entre las dos? Esta variable de aquí. La 13 a su vez sería también equivalente de esta, pero equivalente no, adyacente de esta de aquí, de la 5, de la 9 y de la 12. Vale, la 13, esta de aquí, sería equivalente, adyacente, perdón, de la 12, de la 15, de la 5 y de la 9. Si hago esa comprobación se va a cumplir. También, igual que ocurría antes, voy a tener que esta de aquí, por ejemplo, la 8 es adyacente de la 0, la 9 de la 1, la 11 de la 3, la 10 de la 2. Pero también se va a cumplir con la fila de abajo y la fila de arriba. Es decir, la 6 va a ser adyacente de la 4, la 14 de la 12, la 10 de la 8 y la 2 de la 0. ¿Vale? Por comprobar una y que veáis que no os estoy engañando. La 12 tiene 1, 1, 0, 0 y la 14 tiene 1, 1, 1, 0. ¿Diferencia entre las dos? En este caso la variable c. ¿Vale? Solo se diferencian en una variable. ¿Vale? Ese es, por construcción del mapa de Carnot, tal como lo hemos hecho adrede, precisamente para poder aplicar esa propiedad. Eso va a hacer que ahora cuando hagamos grupos, si están las celdas juntas, arriba, abajo, izquierda o derecha, pues se va a cumplir, ¿no?, con esa propiedad que es la que yo quiero aplicar. Adyacencia lógica, entre una combinación y otra, solo cambia una variable. Agrupando casillas que son adyacentes, obtenemos términos productos que eliminan las variables que se complementan, simplificando por tanto la expresión, lo que vimos antes. Es como sacar factor común, me queda la suma de una variable más su negación, que es 1, y me he cargado ya una variable, ¿no?, de la expresión. Bueno, un ejemplo os pone de formar grupos. Yo tengo toda esa función de ahí, que es enorme, y lo que ha hecho es sacar los unos de la función al mapa de Carnot. Y ahí podrían hacerse grupos, ¿no?, de unos. Bueno, ¿cómo se forman los grupos? Los grupos no son los grupos los que yo quiera. Los grupos tienen que ser siempre de un número de posiciones que sea una potencia de 2. Es decir, va a ser un grupo o de 16, sería todo el mapa de Carnot, ¿no? Si tengo todo unos en el mapa de Carnot, ¿cuál sería la función? Una tabla de verdad donde para todas las combinaciones la función vale 1, ¿qué función sería? Vuelvo a hacer la pregunta. Tengo un mapa de Carnot, una tabla de verdad, donde para las 16 combinaciones la función vale 1. ¿Qué función es? Más vemos, ¿no? Es una pregunta tan chorras. La función es 1, ¿no? Igual que si el mapa de Carnot vale 0 para todas las combinaciones, la función sería igual a 0. Me da igual el valor de las variables, si siempre es 1, pues la función es 1. Sería una constante en este caso. Bueno, el número de unos que pongo en cada grupo tiene que ser una potencia de 2, es decir, o 16, o 8, o 4, o 2. O 1, ¿no?, que también es una potencia de 2. ¿1 es una potencia de 2? César, ¿1 es una potencia de 2? ¿A qué número tengo que elevar 2 para que me dé 1?
Me habías preguntado todo el otro día por eso, que qué pasaba cuando elevaba algo a 0 porque era 1. Claro, igual te pregunté yo, porque no eran números reales. Esos son números lógicos. Cualquier número elevado a 0, número entero elevado a 0, es 1, ¿vale? Nada, para un curso de matemáticas posterior lo analizamos. Tenemos tiempo ahora para eso. Pero cualquier número elevado a 0, tómalo como verdad divina, es igual a 1. Un matemático lo dijo alguna vez y se cumple. Vale, los grupos, todos potencias de 2, de 16, de 8, de 4, de 2 o de 1. Vale. Los grupos, cuando yo hago grupos, tienen que cumplir todas las celdas. Si voy recorriendo el grupo, puedo recorrerlo aplicando esa adyacencia lógica. Y me explico. No quiere decir que todas sean adyacentes entre sí, porque, por ejemplo, en este grupo de 8 es fácil ver que esta celda no es adyacente de esta, ¿no? Pero yo sí puedo recorrer el grupo entero aplicando esa propiedad. Es decir, esta celda, por ejemplo, de aquí, es adyacente de la que tiene encima, que a su vez es adyacente de esta, esa de esta de aquí, esa de la de su izquierda, de la de abajo, de la otra que hay debajo, de la que está debajo y vuelta a empezar, ¿no? Yo en cada grupo tengo que poder recorrer todos los unos del grupo aplicando esa propiedad de la adyacencia lógica. Eso quiere decir que los unos del grupo son adyacentes, no porque cada uno lo sea de todos los demás, sino porque puedo recorrer el grupo aplicando esa propiedad y llegar al principio. Bueno, yo ahí en ese mapa de Carnot podría hacer esos grupos, por ejemplo. Esos grupos, ¿cómo lo represento como una expresión? Lo que está haciendo aquí, ¿no? Por ejemplo, el primer grupo lo representa por la variable A. ¿Por qué la variable A? Porque esa parte del mapa de Carnot es la zona de existencia de A, ¿no? Visto de otra manera, ¿qué variable tiene el mismo valor para todas las celdas de ese grupo? La única variable que tiene que vale lo mismo para las 8 celdas de ese grupo que ha formado ahí es la variable A. Las demás cambian de una a otra. Si os fijáis, aquí la A vale 1 en esa columna, en la columna de la derecha vale también 1, y son la única variable que vale lo mismo para todas. ¿Por qué? Porque la B cambia de la columna de la izquierda a la columna de la derecha. La C y la D van cambiando en cada fila, con lo cual tampoco es lo mismo para las 8 celdas. La única donde coincide el valor de la variable es para la A, que era lo que decíamos antes como la zona de existencia de A. Por eso todas esas posiciones yo las puedo representar con la variable A. Recordar el proceso que hacíamos antes. Yo si tenía un término que era A, decía donde la A vale 1 y miraba las celdas del mapa de Carnot donde la A vale 1 y las cubría de unos. Pues ahora estamos haciendo justo lo contrario. Si yo tengo unos en la parte del mapa de Carnot donde la A vale 1, el término va a ser A, ¿no? Donde la A vale 1, A. Con el segundo, el que está en color verde, B por C negada. Bueno, si yo analizo estos unos de la tabla, ¿qué tienen en común? Tienen en común que la B vale 1, la A no es común porque en la columna de la segunda columna por la izquierda la vale 0 y en la que está a su derecha la vale 1. Por tanto, respecto a las columnas, lo único que tienen en común es la B. Respecto a las filas, la C vale 0 para las dos. Bueno, pues la C es común, ¿no? La C vale 0 y aquí la C vale 0, pero la D es distinta. La D vale 0 para la primera de esas dos filas y la D vale 1 para la segunda. Por lo tanto, ¿qué tienen en común? Tienen en común la B que vale 1 y la C que vale 0, ¿no? Si la B vale 1 para estas dos y la C vale 0 para estas dos, la expresión sería B por C negada, ¿no? Donde tengo el 0, niego la variable, que sería esta de aquí. Miro qué variables valen lo mismo para todas las celdas del grupo. Si la variable vale 1, la pongo tal cual. Si vale 0, la niego. Lo mismo que estábamos haciendo el otro día con los mintérminos. Lo mismo. ¿Recordáis cuando cogíamos la combinación y decíamos, si la variable vale 0, la niego. Si vale 1, la dejo tal cual. Es lo mismo. Es como obtener mintérminos, pero ahora solo con las variables que tienen el mismo valor para todas las celdas del grupo.
Fijaros cómo a medida que los grupos son más pequeños, cada vez me van dando más variables, ¿no? Hasta que el grupo más pequeño posible, que es solo una posición, lógicamente me da un min-término. Bueno, yo aquí he obtenido una función, una expresión más simplificada de la función. De hecho, si yo hago ahora el proceso inverso, el que estábamos haciendo antes, voy a obtener todos los unos en el mapa de Carnot, los mismos que tenía. Es decir, estoy representando la misma función. No olvidéis que el mapa de Carnot, como es equivalente a la tabla de verdad, me expresa todas las soluciones de la función. Esta función es la misma función que me dan aquí arriba como dato de partida. Toda esa función tan enorme, yo ya he obtenido una función más sencilla con el mapa de Carnot, que es esa de ahí. ¿Es la más sencilla? Todavía no, porque lo he hecho, digamos que al tuntún, ¿no? Me ha puesto aquí unos grupos, pero yo no tengo la seguridad aquí de que esos vayan a ser los más simplificados. De hecho, no van a ser en este caso la manera más simplificada, no va a ser la mínima. ¿Cómo puedo asegurarme de que es la mínima? Pues esos grupos los tengo que hacer en un determinado orden. El orden es: empiezo por los grupos lo más grandes posibles. Empiezo por grupos, en uno de 16, normalmente voy a empezar por grupos de 8. Voy a intentar hacer grupos de 8. Cuando agote todas las posibilidades, voy a intentar hacer grupos de 4. Cuando agote todas las posibilidades, voy a intentar hacer grupos de 2. Y si me queda algún uno aislado, pues ese va a ser un min-término, va a quedar aislado. Siempre el de 8, el de 4 y el de 2. Durante el proceso o al final del proceso tengo que dar una vuelta atrás y si tengo un 1 que forma parte, un 1 que forma parte de más de un grupo, algún grupo me sobra. Es decir, en cada grupo tiene que haber al menos un 1 que solo esté agrupado una vez. ¿Vale? Yo puedo hacer grupos a lo loco, puedo agruparlos muchas veces, pero me interesa tener el menor número de grupos posibles. ¿Vale? Si yo tengo un grupo donde todos los unos están agrupados más de una vez, es que ese grupo, hay algún grupo que me sobra, tengo algún grupo de más. Esa revisión hay que hacerla al final. Es decir, grupos de 8, grupos de 4, de 2, agotando todas las posibilidades de más grandes a más pequeños, y luego reviso si tengo algún grupo donde todos los unos están agrupados más de una vez, es que ahí me sobra, ¿vale? Me sobra algún grupo. Esa es la manera ordenada de hacer la función. Si lo hago de esa manera va a ser la más simplificada posible o la mínima, que os dice ahí. Para el ejemplo anterior, la solución sería esa. ¿Vale? Tengo que tener en todos los grupos al menos un 1 que me justifique el hacer ese grupo, que solo esté agrupado una vez. ¿Vale? Esa es también la manera de ver lo anterior. Empiezo haciendo el grupo de 8, que es obvio porque es la mitad de la tabla. ¿Vale? Que va a ser la variable A, es este que ha obtenido aquí. El 1 sería esa variable A de ahí. Luego, hay más grupos de 8. En este caso, como decíamos que la fila de arriba, cada una de sus celdas está adyacente de la fila de abajo, siempre puedo formar un grupo de 8 de la primera fila con la última. Lo puedo hacer también con las columnas, si tuviese unos. La columna de la izquierda con la de la derecha. Es decir, en este caso tengo dos grupos de 8, que sería este de aquí, el de negada. El grupo, como siempre, lo represento, fijaros, por la variable que es común para todas, ¿no? El grupo que está en color rojo, la única variable que vale lo mismo para todas las celdas, es la D, que vale 0. Y luego, el que es el 2, que sería el último que obtendríamos, es un grupo de 4, ya no puedo hacer grupos de 8, paso a grupos de 4, que me serviría para agrupar ese 1 que me queda ahí. Para agrupar esta casilla de ahí, hago ese grupo de 4. El proceso termina cuando tengo todos los unos ya agrupados. ¿Vale? Una vez que agrupe todos los unos, terminé y ya está. Ese sería el grupo, el que me queda aquí, que sería el B por C negada. En este caso, la B vale 1 para las dos columnas y la C vale 0 para esas dos filas. Por lo tanto, es la intersección de la zona de existencia de B con la zona de no existencia de C. B1, C0. Si hago la intersección de esas dos zonas, me quedan esas 4 celdas de ahí. B por C negada. Esta sería la simplificación de toda esta función, toda esta que teníamos aquí arriba, me queda al final en eso de ahí.
Yo tengo que hacerlo con puertas lógicas, hay cierta diferencia, ¿no? De hacer la expresión de arriba, hacer esa, que es una puerta o de 3 entradas, y meter las variables ahí está. Bueno, vamos a hacer ejemplos para ver. Bueno, ahí os pone el proceso que os decía en orden, ¿no? Lo tenéis también en la presentación, lo que hay que hacer. Bueno, vamos a hacer varios ejemplos. Vamos a coger una función y vamos a intentar simplificarla. Esa función de ahí. Bueno, entonces para simplificar lo primero que hacemos es pasar de la función al mapa de Carnot. Como tengo 4 variables, A, B, C y D, serán un mapa de Carnot de 16 casillas, de 4 por 4. La A y la B las voy a poner ahí y la C y la D ahí. Las combinaciones 0, 0, 0, 1, acordaros que después viene la 1, 1 y la 1, 0 al final. Y lo mismo con las filas 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0 al final. Y nada, ahora tendríamos que ir poniendo ahí unos en el mapa de Carnot. Empezamos tal cual están en orden. El primero sería donde la A vale 1, la B vale 0 y la D vale 1. La A vale 1 en estas dos columnas de aquí, las dos columnas de la derecha. De esas dos, la B vale 0 solamente en la de la derecha, es decir, la combinación 1, 0 ya la tengo en esta columna, es toda esa columna, y dentro de esa columna sería donde la D vale 1. La D vale 1 en la fila del medio, en las dos filas del medio, en esta y en esa. Es decir, sería la intersección, podemos verlo como la intersección de esta columna con estas dos filas, ¿no? Que me daría un 1 aquí y un 1 ahí. Este sería ese primer término de ahí. Vamos con el segundo. El segundo me va a dar media tabla, ¿no? Porque tengo solo una variable donde la B vale 1. ¿Dónde vale 1 la B? La B vale 1 en las dos columnas del medio, ¿no? Es decir, voy a tener toda esa parte de la tabla, esas 8 celdas cubiertas de unos. La parte central de la tabla cubierta de unos. Repito, esta de aquí es donde la B vale 1, que son las dos del medio. Y la tercera, donde la C vale 1 y la D vale 0. Como tiene la C y la D, voy a trabajar con las filas, ¿no? Las columnas en esta expresión me olvido. Van a ser 4 posiciones porque tengo dos variables. Va a ser donde la C vale 1 y la D vale 0. La C vale 1 y la D vale 0 en la última fila, ¿no? Tengo la última fila, en este caso, cubierta de unos. Y bueno, he puesto una función que no se puede simplificar porque ya está simplificada, vaya puntería. Pero bueno, lo vamos a ver con el mapa de Carnot, si efectivamente al hacer los grupos puedo hacer menos grupos de los que había o no. Para eso es el mapa de Carnot. También hay veces que no se puede simplificar y el mapa de Carnot me va a decir que no puedo simplificar.
Bueno, vamos a intentar hacer grupos. Decíamos entonces, grupos de 8 primero, luego de 4, luego de 2 y de 1. Siempre agotando todas las posibilidades. Todos los de 8, todos los de 4, todos los de 2 y todos los de 1. Y luego voy hacia atrás y si tengo algún grupo donde todos los unos están agrupados más de una vez, es que algún grupo me sobra. Dicho de otra manera, todos los grupos tienen que tener al menos una posición que solo pertenezca a un grupo. Si no, es que me sobran grupos. Tengo que quitar alguno de los que hice. Empezaríamos por los grupos de 8. El grupo de 8 que tengo es ese de ahí. Sería muy chulo tener un 1 aquí para poder hacer otro, pero no lo tengo, con lo cual no puedo hacerlo. Bueno, sí se puede simplificar, sí. No hay más grupos de 8. Vamos a intentar hacer grupos de 4. Grupos de 4. Tengo uno que fue el que obtuve directamente, que lo puedo ya marcar si queréis, que es este, ¿no? Este 1 de aquí, pues lo puedo agrupar muy bien en un grupo de 4. ¿Vale? Todo eso va a ser un grupo de 4. Si yo compruebo, puedo ir de celda en celda y van a ser todas adyacentes. Es una fila que siempre son adyacentes. Y tengo otro grupo de 4 que me va a acabar ya el proceso, que sería este de aquí. Estos dos unos, yo puedo ponerlos aquí en un grupo de 4, con esos dos del otro lado. Vale. Podría hacer un grupo de 2 como el original que yo tenía, pero me interesa hacer un grupo que sea lo más grande posible, ¿no? ¿Por qué lo más grande? Porque mientras más grande sea, menos variables van a aparecer y como lo que quiero simplificar es lo que me interesa. Bueno, pues ya está, va a ser una expresión muy parecida, pero un poquito más sencilla. Por seguir el mismo orden de antes, en vez de hacerlo en orden de más a menos, empiezo por el último. ¿El último qué sería? ¿Qué tienen en común esas 4 columnas? Tienen en común el valor de la A, que vale 1. Eso en cuanto a las columnas, y en cuanto a las filas tienen en común el valor de la D. Es decir, ese grupo me va a quedar como A por D. Más. Bueno, el grupo de 8, que es el siguiente que aparece en la original. B1, ¿no? Este es el mismo que habíamos obtenido antes, o del que partimos. La B vale 1 aquí, la B vale 1 ahí. La zona de existencia de B, ese grupo sería B. Más lo mismo de antes, la fila. Las filas es fácil porque es esto de aquí, el encabezado de la fila. C1 de 0, pues tal cual, ¿no? C por D negada. Fijaros que la expresión es prácticamente igual a la anterior, pero un poquito más sencilla porque me he cargado la B negada del primer término. La B negada me la he cargado del primer término. Al simplificar un poquito, Bueno, tengo los unos en la tabla, ¿vale? Hicimos el primer paso que fue poner los unos. Y ahora lo que tengo que intentar hacer va a ser grupos lo más grandes posibles. Empiezo por el de 8, luego los de 4, luego los de 2. Y la menor cantidad de grupos posible también. Mientras menos grupos tenga, mejor. El proceso termina cuando los agrupo todos. Aquí empezaríamos por el grupo de 8. Vamos a ver si puedo borrarlo sin borrar lo demás. Y así. Empiezo por el grupo de 8. Los 8 que están en las dos columnas del centro es un grupo de 8, porque todas van siendo adyacentes entre sí. ¿Cómo represento ese grupo? Ese grupo, ¿qué variable tiene en común? Lo único que tienen en común esas 8 celdas es el valor de la variable B, esta que estábamos marcando aquí. La B vale 1, ¿no? Para las dos. Por tanto, ese grupo va a estar representado por un término que es B. Grupos de 4. Esta fila de aquí. Muy fácil porque la fila tiene el mismo valor, tiene el mismo encabezado, con lo cual la C y la D valen lo mismo para toda la fila. Esta de aquí sería, si la C vale 1 y la D vale 0, sería la C por la D negada.
Según el valor, lo de siempre, ¿no? Si vale 1 afirmada, si vale 0 negada. Y me queda este de aquí. Tengo estos dos unos que, si nos fijamos, en vez de hacer un grupo de 2, tengo la posibilidad de hacer un grupo más grande, un grupo de 4, con los dos que tienen al lado. Yo podría hacer este grupo de aquí, agrupar esas 4 posiciones. Esas 4 posiciones serían, ¿o qué tienen en común esas 4 posiciones? Tienen en común el valor de la A, que vale 1, la A vale 1 para los dos, y en las filas la D, ¿no? Que vale 1 para los dos también. Para las dos filas y para las dos columnas. Visto de otra manera, es la intersección de la zona de existencia de A, que es todo esto, con la zona de existencia de D, que son estas dos filas de aquí. ¿Dónde está la intersección? En esas 4 celdas. Son las que pertenecen a los dos grupos. Y cada grupo lo represento por su expresión. No, tiene que ser un exponente de 2, una potencia de 2. Y si lo simplificas ahí entre 4, el que hiciste al final, el que pusiste rojo. Sí. Pero si hago uno de 2, va a tener una variable más, va a ser más grande. Y me interesa que tenga cuantos menos variables, mejor. Por eso los grupos tienen que ser lo más grandes posibles. Porque mientras más grandes, menos variables. Y lo que quiero simplificar, ¿no? Quiero eliminar variables. Fijaros que esta expresión en este caso, la primera que yo tengo respecto a esta, solamente tiene una diferencia. La diferencia es que aquí aparece una b negada y abajo no aparece. Solo por esa variable la expresión de abajo es un poco más simple. ¿Qué es lo que me ahorro si yo construyo eso? Si lo construyo con contactos, me ahorro un contacto cerrado de la variable b. Si lo hago con puertas lógicas, me ahorro una negación. Me estoy ahorrando un componente, es algo más simple, más sencillo. Eso es lo que estamos intentando buscar, algo que sea lo más reducido posible y que me represente la misma función, que me dé el mismo resultado, que funcione igual, en definitiva. Esa es la finalidad de la simplificación. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a poner directamente ya los unos en el mapa de Carnot. Ese de ahí. Lo que queremos obtener es la función. La función f de esas 4 variables a, b, c, d. Aquí hay más de una solución, ¿eh? Este es de los que puedo tener 2 expresiones al menos igualmente sencillas. Antes de empezar, fijaros un momento ahí en las casillas de las esquinas que tienen su truco. Cuando tengo las 4 esquinas, decíamos que las de la fila de arriba y las de la fila de abajo eran adyacentes y las columnas de la derecha con la columna de la izquierda. Esta de aquí. La combinación es 1, 0, 0, 0, que es adyacente de esta de aquí, que es 0, 0, 0, 0, es decir, solo se diferencia en el valor de la A. Esta, a su vez, es adyacente de esta de abajo, ¿no? Porque estaban en la misma columna en las filas opuestas. La de arriba es 0, 0, 0, 0 y la de abajo es 0, 0, 1, 0. Se diferencia en la C. Pero es que esta de aquí también es adyacente de esta.
y esta a su vez es adyacente de esta de arriba. ¿A dónde voy con esto? Que siempre que tenga las esquinas pueden formar un grupo de 4. Porque se cumple con la adyacencia, siempre en las esquinas también, entre sí. Es un grupo que siempre que lo veáis, lo bueno es que es fácil de ver. Las esquinas se ven enseguida cuando las tenéis, ¿vale?, cubiertas. Entonces ahí yo ya sé que voy a tener un grupo de 4, seguro. Vas a tener 3 grupos. Aquí voy a tener varias opciones. ¿Qué haces? La fila, el grupo de 4 bueno, perdón, la columna, el grupo de 4 del medio y las 2 esquinas de la izquierda, o las 4 esquinas juntas, el grupo del medio y los 2 que quedan libres. Tengo varias opciones, que aquí la solución es múltiple. Vamos a ver varias soluciones. Grupos de 8 no puedo hacer, empezaría haciendo grupos de 4. Os dije, las esquinas siempre es un grupo de 4. Lo puedo marcar así. Esta es una manera de marcarlo. Eso es una manera de marcarlo. Otra manera de marcarlo. Estoy a gusto del consumidor. Que está en los apuntes, me parece que está hecho así. Marcarlo así. Vale, ya tengo un grupo de 4 con las esquinas. Otra opción que puedo tener, otro grupo de 4. Las 4 que están en el medio. ¿Vale? Eso es un grupo de 4. Y me quedan esos 2 unos que tengo ahí sueltos. Ahí puedo hacer una opción, ¿eh? Una opción sería la columna. Tengo un grupo ahí en la columna, muy claro. Una opción. Otra opción. En vez de la columna, puedo hacer un grupo aquí. Con los otros 2 que está al lado. Fijaros que ese grupo me termina ya el proceso, porque cuando hago ese grupo terminé. Están todos los unos agrupados. En este caso tengo un problema con 2 soluciones. Es un problema con 2 soluciones. La primera solución me daría la función para la primera solución, tal cual está ahora ahí. Las esquinas son B negada por D negada, siempre. La B vale 0 para las 2 columnas de los extremos y la D vale 0 para las 2 filas de los extremos. Por tanto, sí. Bueno, si lo llamo de otra manera la variable ya no, pero si llamo a BCD, las esquinas siempre es B negada por D negada. La B vale 0 y la D vale 0 para la B 0 para las 2 columnas de los extremos y la D 0 para las 2 filas de los extremos. Ese sería el primero. El segundo, el que hicimos en color verde. Ahí tengo al revés. Es el contrario justo para cada variable que el de las esquinas. En este, la B vale 1 para esas 2 filas y la D vale 1 para las 2... Perdón, la B vale 1 para las 2 columnas del medio y la D 1 para las 2 filas del medio. Ese, por tanto, va a ser B por D. 1, 1. B por D. Y luego en esta primera solución, si hago la columna es directamente el encabezado de la columna, ¿no? Que sería A1, B0. A por B negada. Esa es la primera solución. Esa es la primera solución. La segunda solución, esos 2 unos del medio, en vez de agruparlos en columna, los agrupo con los 2 que están al lado. Bueno, la primera parte de la función igual porque solo cambio ese grupo, ¿no? El primer término es el mismo, B negada por D negada, el segundo es el mismo, B por D, y el que cambia es el tercero. El tercero en este caso sería lo que tienen en común esas 2 columnas, que la A vale 1, y lo que tienen en común esas 2 filas, que la D vale 1. Sería, por tanto, A por D. Y sé que parece increíble, pero es que esas 2 funciones, siendo distintas, en cuanto a la expresión, la función realmente es la misma. Si yo ahora saco los unos de la tabla de verdad de esas 2 funciones, me van a dar exactamente los mismos.
Exactamente los mismos. La misma tabla de verdad, el mismo mapa de Carnot, es decir, la misma función. Y son igualmente sencillas. Son igualmente sencillas. La negación extra que tengo en la primera no cuenta para el grado de complejidad. ¿Vale? No cuenta para el grado de complejidad. Por eso consideramos que tanto la primera como la segunda son igualmente complejas. Mismo número de sumandos, mismo número de variables en cada producto. Basta con dar una, sí, de solución. De hecho, tú cuando haces el proceso de simplificación te basta con llegar a una de las dos soluciones. Una vez que tengo una, ya con la tecnología que esté utilizando represento el circuito y me valió. No necesito obtener las dos para nada. Con ver una de las dos vale. Venga, otro ejemplo para que hagáis ahora vosotros, en un momento. Venga, vamos a intentar ese. Se trata de obtener la función que me representa ese mapa de Carnot. La más simplificada posible.
Bueno, vamos a ver la solución, a ver si llegasteis a la misma que yo. Ahí hay más grupos, ¿no? Ahí es más difícil agrupar. Un detalle en el que os podéis fijar para saber si lo vais haciendo bien es que cada grupo tiene que estar más o menos justificado al menos por un 1. Siempre hay un 1 que me queda más suelto que los demás, que es el que me justifica hacer ese grupo. Por ejemplo, yo para hacer el primer grupo de la columna, que fue el primero que hice, me fijé en el 1 que está arriba del todo, en el que está en el 1, 1, 0, 0, el que está justo arriba en la primera fila, que no lo puedo agrupar más que en ese grupo. No tengo otra manera de agruparlo, ¿no? Con el que está debajo. Creo que no, pero... Pero el 1 de arriba, que está solo ahí, ¿cómo lo dijiste? Un de otro. El de arriba va con el de abajo, porque son adyacentes. Es 0, 0, 0, 0 en la de arriba, 0, 0, 1, 0 en la de abajo. Igual que puedo coger las 4 esquinas, cuando tengo dos que están en la misma casilla, arriba y abajo en la misma columna, es decir, en la misma columna, en la fila de arriba y en la fila de abajo, puedo agruparlos también. Y en la función que empieza siempre, poner por los grupos antes. Sí, como los vas haciendo en ese orden, yo luego los paso en orden también, pero bueno, el orden con la propiedad esta conmutativa puedes ponerlo como quieras. Bueno, yo os decía que me ayuda a fijarme en los unos que quedan un poco sueltos y cómo los puedo agrupar, porque son los que van a justificar muchas veces la agrupación que yo voy a hacer. En el grupo 1, que es ese que está en color rojo, yo me fijé en el de arriba y al fijarte que toda la columna tiene unos, pues con ese puedo formar un grupo de 4 ya para abajo. Bueno, antes de eso me fijé en que no tenía grupos de 8. Luego, siguiendo con los grupos de 4, si vais a la columna de la derecha, ahí tenéis esta posición y esta que justifican esos dos grupos de 4. Este de aquí, el de abajo de la derecha, forma el grupo 2 que está en color verde, y este de aquí, pues lo puedo meter en un grupo de 4 también, con las que están en color naranja marcadas. Luego de lo que me queda, que serían esas 3 posiciones que tengo en la parte izquierda de la tabla. La que en el grupo que está en color azul, que es un grupo de 2, ahí ya no había posibilidad de hacer grupos de 4, la agrupé con el que está a la derecha, que es la única con la que puedo hacer grupo, no la puedo agrupar con ninguna otra. Y para el último grupo, que es el 5, sí que podía hacer un grupo de este 1 con el que está a la derecha de la tabla, abajo a la derecha, pero me queda aislado el 1 de arriba, ¿no? Este 1, el que justifica el último grupo, es esta posición. Esa posición es la que me justifica ese grupo, porque si bien el de abajo lo puedo agrupar con el de la derecha, el de arriba solo lo puedo agrupar con el que está justo debajo de él, en la misma columna. Entonces, al hacer esa agrupación ya terminé, ya tengo todos los unos. De 4, ¿por qué pones C negado? Ya es 0, pero vamos a hacer. Lo que tienen en común esas dos celdas son, en respecto a las columnas, que la B vale 1, y respecto a las filas, en las dos tienen en común que la C vale 0 y la D vale 1, porque están en la misma fila. Todas las celdas de una fila tienen en común el encabezado que tengas aquí de la fila. Por eso la C vale 0, pongo C negada, la D vale 1, pongo la D afirmada. Al ser un grupo de 2 me tiene que dar 3 variables siempre. El 5. Vale, aquí la clave del grupo 5 está en este 1 que tengo en la esquina, que es el que está aislado, ¿no? de
De todo el mapa es el que aparentemente así está más aislado. Este y el que está debajo. Pero está todavía más aislado el de arriba que el de abajo, porque el de abajo yo podía pensar en hacer un grupo algo así, ¿no? Este, por ejemplo, con este. Podrían hacer un grupo. Pero aquí el que me justifica ese grupo de dos es el de arriba. El de arriba, este de aquí, no tengo más remedio que agruparlo con el de abajo. No, es la única celda con la que puedo hacer un grupo. No tiene nada aquí, no tiene nada aquí, no tiene nada aquí, con lo cual la única opción es con ese uno de abajo. Entonces, al hacer el grupo, ese uno, el de abajo, también lo cogí ya y acabo. Si yo hubiese hecho ese grupo y hubiese hecho, por ejemplo, otro aquí, hubiese cogido esta con esta, pues estaría mal porque estoy haciendo ya un grupo de más. Metería otro término que no me hace falta. Un truco que funciona, repito, es fijarse en los unos que están más aislados, porque son los que os pueden dar en un momento dado más problemas. Asegurándome que los que están más aislados se agrupan, luego los otros, con no repetir, está. Porque no se cumple la condición de la adyacencia. Si yo tengo, por ejemplo, esto, esta celda, por ejemplo, ya no es adyacente de la siguiente. Se diferencian en dos variables. En la primera, la combinación de la primera es 0, 0, 0, 0 y la combinación de la segunda es 0, 1, 0, 1. Se diferencian en la B y en la D. Por tanto, ya no cumplo con la condición base que utilizamos para la simplificación, que es que tengo que poder recorrer el grupo aplicando esa propiedad de la adyacencia lógica. Es decir, que cada celda se diferencia de la siguiente solo en una de las variables. Estas se diferencian en dos, ya no es posible hacer un grupo. Lo que estamos aplicando es el tema de la adyacencia lógica. Decíamos que se cumple cuando tengo dos celdas adyacentes que se diferencian solo en el estado de una de las variables, puedo aplicar la ley esa de absorción. ¿Vale? Lo que teníamos ahí. La ley de absorción me dice que cuando dos términos se diferencian solo en una variable, puedo reducirlos a uno solo donde elimine esa variable. Eso es lo que estamos buscando. Por eso, los grupos los tenemos que formar en celdas que sean adyacentes, o lo que es lo mismo, que se diferencien solo en el estado de una de las variables. Si yo cojo la diagonal, ya no son adyacentes, ya no puedo aplicar la propiedad, no es un grupo válido. Tú en cualquier grupo de los que hagas tienes que poder recorrer el grupo entero de una celda a la siguiente aplicando esa propiedad. Y tienes que llegar al final a la primera, a la celda de partida. Si eso no lo puedes hacer, no puedes formar ese grupo. Y además tienen que ser potencia de 2. El número de elementos tiene que ser una potencia de 2. Y 16, 8, 4, 2 o 1. Venga, vamos a hacer uno más. No. El orden no importa porque la propiedad conmutativa nos dice que yo puedo poner, incluso dentro de cada término, la A no tiene que estar antes de la B puede estar primero y... Es un grupo de dos, las dos de la fila tienen que aparecer, la C y la D tienen el mismo valor para las dos. El azul, me dices, no, número 4. Fíjate que esas dos celdas tienen en común esto de aquí. Y tienen en común, respecto a las columnas, solamente el valor de la B. Por eso aparecen esas tres variables. Siempre nos fijamos en las variables que tienen el mismo valor para todas las celdas del grupo. Venga, vamos con un último ejercicio.
Aquí tiene pinta de que hay más de una solución también. Y las esquinas nos van a hacer trastadas. Bruno, la primera con la última. Este examen de ahora también va a ser tipo test. Hay preguntas de test, preguntas cortas y un ejercicio con un enunciado para sacar la función. Vamos a hacerlo en dos partes. La primera parte en la primera hora de clase y en la última la segunda parte. La primera ya es esta. La segunda parte va a ser un pequeño problema y en la primera parte son las preguntas cortas y el test. Pero las preguntas de test son del tipo, te pongo a lo mejor un mapa de Carnot con unos unos y te doy 4 expresiones. Tienes que decirme cuál de las 4 expresiones es la simplificada de ese mapa de Carnot. Os voy a dejar yo papel de sucio para que podáis. Y ahí vais a tener toda la hora, que son pocas preguntas, da tiempo más que de sobra. Bueno, igual solo tiene una solución, ¿eh? Lo dije muy rápido, lo de que tiene más de una. Igual solo tiene una. Bueno, os pongo la solución que nos va a pitar. A ver si llegasteis a la misma que yo. Se me ocurren otras agrupaciones, pero en cualquier caso me da... Bueno, no, espera, que no. No está bien esto, no está bien. No está bien. Aquí todavía hay otra más sencilla. Me precipité. Y tenemos 2 grupos de 8. Por lo tanto, esta última de aquí la puedo hacer todavía más sencilla y me va a quedar... A ver, aquí hay un 0 que borré antes. Denegada. Es decir, más sencillo todavía. Ahora sí. Y el de 4 estoy obligado por este 1 de aquí. Ese es el que me lleva a ese grupo. 2 columnas del medio, fila de arriba con la de abajo, 2 grupos de 8 y el grupo de 4. ¿Cómo sabes directamente cuál es la... Bueno, por ejemplo, que sea denegada? ¿Cómo lo haces directamente? Así completo. Porque esas 2 filas lo único que tienen en común es la D que vale 0. Si es un grupo de 8 donde son 2 filas, de los encabezados de la columna me olvido porque ya van a cambiar en todas las celdas. Entonces me fijo en las filas, las combinaciones son 0, 0, 1, 0, la que es igual, la D que vale 0.
Bueno, luego en la última hora hacemos alguno más y vemos algún problema para que veáis cómo... Las esquinas en este caso, como puedo hacer uno de 8, pues me olvido de las esquinas. Porque puedo hacer un grupo más grande con esas 4 posiciones.